Edmundo González fue hospitalizado en Madrid por un episodio súbito de baja de tensión. Su estado es estable, destacó el presidente electo en un comunicado que a mí no me ha dejado buenas sensaciones. María Corina Machado se alinea a la narrativa de Donald Trump y critica, por supuesto, los esfuerzos de la petrolera Chevron por mantener sus operaciones en Venezuela. Ella dice que es absurdo y yo pienso que ya es más que sospechoso. Algo huele mal en Dinamarca. Y la inflación en Venezuela sube 5.3 puntos y llega al 18.4% en abril, según el Observatorio Venezolano de Finanzas. Y otro de los pajaritos que hacen vida en los medios de comunicación ha claudicado abiertamente y un Nicolásito en campaña innecesaria, porque es obvio que su cargo será asignado a dedo, lo ha dejado en paños menores. ¿A quién me refiero? Por cierto, el avión de Maduro debe estar llegando a Rusia en cualquier momento. Quédate, que de esto y más hablaremos el día de hoy. Comenzamos. El presidente electo Edmundo González fue internado este lunes en un hospital de Madrid, luego de presentar una baja de tensión. En un comunicado difundido en sus redes sociales, nuestro presidente electo indicó que su salud es estable y que recibe la atención médica adecuada en un hospital público de este país europeo. Este es el comunicado. Quiero informar a todos los venezolanos que he sido hospitalizado debido a un episodio súbito de baja de tensión. Afortunadamente, mi estado de salud es estable y estoy recibiendo atención médica adecuada en un hospital público español. Agradezco la excelente atención que he recibido por parte del personal médico y de enfermería. Mi familia, mis compañeros de lucha y yo nos sentimos tranquilos al saber que estoy en buenas manos. Estoy consciente que mi responsabilidad ante el país como presidente electo requiere mi pronta recuperación y mi reincorporación a mis responsabilidades ocurrirá de acuerdo a las indicaciones médicas. Pero este es el párrafo que me llama más la atención. María Corina Machado está frente del proceso político y organizativo, liderando con firmeza y compromiso la ruta hacia el cambio que el país espera. ¿Es esto una renuncia anticipada o cómo le suena a usted? Déjemelo saber en los comentarios, pero seguimos. Esto me ha hecho formularme una gran pregunta, una pregunta necesaria, importante. ¿Qué pasaría ante la ausencia de Edmundo en el marco constitucional? ¿Qué pasaría con el hilo más que roto desde hace muchos años? Y obvio, desde aquí le deseamos pronta recuperación, absoluta recuperación al presidente electo. Eso por delante y que quede claro. Pues bien, la Constitución establece en su artículo 233 las reglas para las faltas absolutas del presidente electo antes o después de asumir el cargo. Falta absoluta antes de tomar posesión. Si el presidente electo fallece antes de asumir el cargo, el artículo establece que se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los 30 días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo presidente, el presidente de la Asamblea Nacional asumiría como presidente interino. Ya vamos a internalizar un poco más esto. Definición de falta absoluta. Según el mismo artículo, una falta absoluta incluye la muerte, la renuncia, la destitución por sentencia del TSJ o la incapacidad física o mental certificada por una junta médica designada por el TSJ y con aprobación de la Asamblea Nacional. En este caso, si González Urrutia incurre en una falta absoluta antes de asumir, hay varias complicaciones. La ausencia de posesión formal es la primera, ya que González Urrutia no ha podido juramentarse debido obviamente a la obstrucción de Maduro, lo que significa que no ha asumido oficialmente el cargo. Esto crea un vacío legal, ya que el artículo asume que el presidente electo tiene acceso para poder tomar la posesión. Además, el CNE, que organizaría una nueva elección, y el TSJ, que certificaría cualquier incapacidad o falta, están subordinados, como todos sabemos, a Maduro, lo cual podría llevar a manipulaciones en un proceso electoral hipotético o a una negativa a reconocer la falta absoluta de González Urrutia, argumentando que no es presidente electo desde la perspectiva del régimen. Y una figura también podría suceder de la que ya tenemos un mal sabor, la presidencia interina. La Asamblea Nacional, actualmente liderada por la oposición, y cuidado aquí,
tras las elecciones legislativas de 2015, aunque su legitimidad fue disputada por el chavismo desde 2020, debería asumir la presidencia interina, o sea, el parlamento de oposición. Sin embargo, el régimen no reconoce a esa asamblea y ha creado su Asamblea Nacional Paralela, como todos recordamos, dominada por el chavismo desde 2021, lo que generaría un conflicto institucional. ¿Y cuáles son los escenarios posibles si entonces ocurriera esa falta absoluta? Esto ya es un poco aventurándome a lo que podría ser el futuro. Pues bien, lo primero sería una nueva elección bajo el artículo 233. Si se sigue la Constitución, la falta de González Urrutia debería desencadenar en una nueva elección dentro de 30 días con el presidente de la Asamblea Nacional, la opositora, la nuestra, la de 2015, asumiendo como presidente interino. Sin embargo, por supuesto que Maduro, el CNE y el TSJ seguramente se negarán a convocar a unas elecciones, argumentando que González Urrutia no es el presidente electo según las instituciones secuestradas venezolanas. Por ende, Maduro podría mantenerse en el poder intensificando la represión contra la oposición una vez más. También los países que reconocen a González Urrutia, Estados Unidos, la Unión Europea, Argentina, Panamá, Dominicana, Paraguay, podrían presionar por una transición exigiendo elecciones libres. Sin embargo, la falta de mecanismos coercitivos efectivos, como sanciones más duras o una intervención militar, limitaría el impacto de esta medida. De allí, lo importante de que avancemos en esos mecanismos. Un segundo escenario sería la designación de nuevo presidente interino por la oposición. La Plataforma Unitaria Democrática y figuras como María Corina Machado podrían designar al presidente de la Asamblea Nacional como presidente interino siguiendo el artículo 233, y esto repetiría el escenario de Guaidó de 2019. Algunos países podrían reconocer al nuevo presidente interino, pero sin control interno. Su autoridad sería meramente simbólica, no muy distante a lo de hoy. Maduro probablemente respondería con más detenciones, como las 2000 y pico reportadas tras las protestas electorales de 2024, y una mayor militarización para evitar cualquier tipo de transición. Un tercer escenario que ya está sucediendo también sería la fractura de la oposición. La falta de González Urrutia podría generar más divisiones dentro del seno de la oposición. María Corina Machado, quien fue inhabilitada para participar en elecciones, pero es una figura clave, podría intentar liderar un nuevo movimiento. Sin embargo, la oposición ha enfrentado históricamente problemas de unidad. La falta de González Urrutia podría exacerbar las tensiones entre los moderados, los radicales, los alacranes y la opoficción, la negociadora, debilitando por supuesto la capacidad de respuesta. La población, que ya de por sí sufre una fatiga política, 62% según un estudio de la UCB, podría perder la esperanza reduciendo la movilización popular. Y un cuarto escenario que se me ocurre sería: Maduro sigue consolidando su poder. El dictador podría aprovechar la falta de González Urrutia para consolidar su control absoluto. ¿Cómo? El régimen podría declarar que la crisis está resuelta, ya que el usurpador, según ellos, no está para sus funciones, y podrían mantener de esa manera el status quo. Países como China, Rusia e Irán, que han respaldado a Maduro con financiamiento, podrían intensificar su apoyo, permitiéndole resistir la presión internacional, que sería el paso siguiente para el régimen, o a lo que se enfrentaría después el régimen. Si Edmundo González Urrutia falleciera sin haber asumido el cargo, y Dios lo cuide nuevamente, Venezuela enfrentaría una crisis constitucional y política sin precedentes. La Constitución establece una nueva elección y una presidencia interina a cargo de la Asamblea Nacional, pero el control del régimen sobre las instituciones hace improbable que este proceso se cumpla. Maduro seguramente mantendría el poder, reprimiendo a la oposición, a todos los venezolanos, y desafiando a la comunidad internacional, mientras que la oposición decente intentaría designar un nuevo presidente interino con apoyo externo, pero sin ningún tipo de control interno. El pueblo venezolano estaría atrapado entre la represión, la pobreza y la desesperanza. Sería el pueblo el mayor perdedor. La única solución real requiere una presión internacional mucho más contundente, sanciones efectivas y, sobre todo, conseguir un apoyo militar a la oposición o una intervención diplomática masiva, combinada con una oposición unida y una movilización popular multitudinaria. Sin esto, la dictadura de Maduro seguiría enterrando la democracia
y las esperanzas de cada uno de nosotros y de toda Venezuela. Las preguntas que nos hacemos todos ahora resuenan más fuertes. ¿Por qué no se ha juramentado? ¿Por qué no se ha buscado un mecanismo constitucional para hacerlo? ¿En qué etapa estamos? ¿Cuál es el plan de acción? ¿Se detuvo la lucha al Maduro hacerse dictador de facto? ¿Hay presiones referentes a su yerno? El silencio no es un buen compañero de la duda. Esperemos que para Edmundo todo evolucione muy bien, para Edmundo y para nosotros. Mientras, Chevron intenta persuadir la administración de Trump de que le permita seguir exportando o extrayendo, mejor dicho, petróleo en Venezuela. La líder de la oposición, María Corina Machado, argumenta que tal medida sería contraproducente, afirmando que solo serviría para rescatar al dictador Nicolás Maduro de la precaria posición en la que se encuentra actualmente, debido a las sanciones impuestas por este nuevo gobierno estadounidense. En declaraciones al medio Fox News, María Corina elogió la estrategia del gobierno de Trump, calificándola de efectiva, y advirtió que revertir el rumbo garantizaría la supervivencia de un régimen socialista comunista profundamente involucrado en el narcotráfico y que representa una amenaza para la seguridad de toda la región. Se fijan que hace meses le decía lo importante de recalcar esa última parte, la seguridad de la región. Sus declaraciones se produjeron después de que el director ejecutivo de Chevron, Mike Wirth, revelara que la compañía está en conversaciones con funcionarios estadounidenses para intentar extender su licencia para operar en Venezuela. Dicha licencia, que permite al gigante petrolero con sede en Texas producir crudo a pesar de las sanciones, expirará en 3 semanas. Anteriormente en Fox News, Wirth argumentó que la retirada de Chevron dejaría un vacío que probablemente sería llenado por empresas chinas y rusas. Qué conveniente, Wirth. Pero Machado rechazó firmemente esa opinión. El director ejecutivo de Chevron, Mike Wirth, dice que su compañía está tratando de negociar con la administración de Trump. Quieren poder continuar sus operaciones en Venezuela. ¿Tú crees que esto es una mala idea? ¿Podrías explicarlo? Bueno, creo que las decisiones del presidente Trump y su estrategia son absolutamente correctas y efectivas y ya están funcionando. Recuerda que no estamos enfrentando a un simple dictador. Maduro es el jefe de una estructura criminal que ha convertido a Venezuela en un refugio seguro para carteles de droga, guerrilla y enemigos del hemisferio occidental, como agentes de Irán, Rusia y otros grupos criminales internacionales. Y Maduro está utilizando nuestros recursos y el dinero que obtiene de actividades ilícitas y del petróleo para promover el narcotráfico y para fomentar la migración de ciudadanos venezolanos, desestabilizando la región. Así que el enfoque correcto es aplicar medidas de seguridad y ya está dando resultados. Maduro está en su posición más débil hasta ahora. María, ¿sabes que el petróleo es un interés muy poderoso en nuestro gobierno? Como mencioné, están tratando de conseguir una excepción a esta licencia. Quieren operar allí. Entonces, ¿cuál sería tu mensaje? Yo veo que tu mensaje para Donald Trump es: sigue haciendo lo que está haciendo. No los dejes hacer esto. No le des a Maduro, que es un criminal y un dictador que básicamente robó las elecciones, los recursos para seguir reprimiendo a su pueblo. ¿Cuál sería tu mensaje para Chevron? ¿Y quiénes quieren operar y sacar petróleo de Venezuela? Sinceramente, me parece absurdo, no lo entiendo. Lo que Maduro está permitiendo en este momento son apenas migajas para sacar de Venezuela. Pero Venezuela es hoy el país con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. El debate surge a medida de que la política estadounidense ha apostado por una postura significativamente más dura contra el régimen de Maduro. El cambio comenzó con la decisión de la administración de Trump de revocar las licencias emitidas durante la presidencia de Joe Biden, que permitían a Chevron y a otras empresas, de las cuales hemos hablado infinidad de veces en este espacio, operar en Venezuela, eludiendo, por supuesto, las sanciones previas. Esta última medida se vio reforzada por un nuevo arancel del 25% a las importaciones de cualquier país que compre crudo venezolano. El arancel, que ya entró en vigor el 2 de abril, ya ha impulsado a los compradores tradicionales a buscar fuentes alternativas.
Los analistas advierten que el arancel podría perjudicar gravemente la ya frágil economía venezolana, lo que representa, quizás, la escalada más significativa en la prolongada campaña de sanciones de Washington a la tiranía de Maduro. Expertos afirman que Chevron ha sido una fuerza estabilizadora en el sector petrolero venezolano, contribuyendo a impulsar la producción por encima del 1.000.000 de barriles diarios por primera vez desde 2019, según datos de la OPEP. A menos que la política estadounidense cambie, la salida prevista de Chevron será para el 27 de mayo, y esta podría suponer un duro golpe para las esperanzas de recuperación económica del régimen de Maduro. Menos dinero para seguir cometiendo fechorías. Así están las cosas por allí. Y ahora, después del controversial espacio publicitario pagado por parte de Nicolásito en el programa de Shirley Barnaghi, del cual ya hicimos un video, continúa la gira Nicolásito and Friends. La siguiente parada, Globovisión y el nefasto Kiko Bautista. Y aunque no es un secreto para nadie, el talante moral de dicho personaje, cuya presencia en pantalla no tiene ninguna justificación, el hijo del dictador lo desnudó en la calle. Escuche. ¿Qué piensas de eso? ¿Qué piensas de la entrevista de Chile? No, ¿Qué es lo que le está pasando a ella? Buenas tardes, buen provecho al pueblo de Venezuela que nos ve por Globovisión, Kikosis. Kiko es parte de las conversaciones familiares esporádicamente. Pues Kiko fue amigo de mi papá, hay un afecto ahí. Y el muy HDP dice buen provecho cuando ellos han hambreado a la inmensa mayoría del país, burlándose directamente del venezolano. Pero luego Kiko le pregunta sobre la entrevista de Shirley y queda Kiko peor parado, aunque el mensaje del hijo del dictador es muy claro en dos vías. Una es una gira de medios de Nicolásito y sus amigos, y la otra es algo que todos sabemos muy bien. Kiko es un chavista de closet, aunque hoy ya ni tan de closet. Con respecto a este sujeto, no voy a hacer un decálogo del deber ser, de la ética del periodista o simplemente de la decencia humana. Simplemente quería traerles esto para dejar registro y para que no se nos olvide quiénes son, quiénes están, quiénes faltan y quiénes sobran. Venezuela registró una inflación del 18.4% en abril, 5.3 puntos más que en marzo, cuando el crecimiento de los precios fue del 13.1, según reporte publicado este lunes por el Observatorio Venezolano de Finanzas, un ente autónomo integrado por expertos y analistas económicos. Este grupo, en el que participaron también exdiputados de la oposición, indicó que la inflación acumulada en los primeros 4 meses de 2025 alcanzó un 63.1%, mientras que la variación interanual llegó al 172%. La aceleración en el aumento de precios se debe, según esta organización independiente, al incremento de un 23% en alimentos, lo que mantiene a la gran mayoría casi sin comer, del 20% en esparcimiento y del 17% en el sector de restaurantes y hoteles, lo cual es casi un lujo, no, un mega lujo para 8 de cada 10 venezolanos. El ente advirtió que el alza en los gastos de alimentación afecta principalmente a los estratos obviamente más pobres, los cuales destinan más del 40% de sus ingresos a la compra de productos de ese sector. El OEF insiste en que uno de los factores que influyen en el crecimiento de los precios es la subida del dólar estadounidense, principal referencia en el país para cotizar bienes y servicios, una de las secuelas de la crisis hiperinflacionaria que se vivió entre 2017 y 2021. La inflación en Venezuela está fuera de control. En ese sentido, el país se encamina a un aumento de precios en 2025, o sea, ahorita, de más de 200%. Desde el punto de vista macroeconómico, Venezuela es un caos, cuya situación o solución no es solamente económica, sino también política. Según el Observatorio Venezolano de Finanzas, el país cerró el año pasado con una inflación de 85%, mientras que el dictador Nicolás Maduro indicó en enero que la variación era del 48%. Entre tanto, sindicalistas y trabajadores exigen un aumento del salario mínimo, que equivale hoy a $1,46 mensuales, cuando una persona necesita alrededor de $100 al mes mínimo para gastos básicos de alimentación, según estimaciones independientes. Y cuando digo básicos, me refiero a muy básicos. Maduro, como recordamos, elevó esta semana pasada de $130 a $160 el denominado ingreso mínimo integral indexado, conformado por 2 bonos que reciben los empleados públicos que no tienen incidencia en sus beneficios laborales, pero esto fue
simplemente más populismo que no lleva a nadie a ningún lado y esperemos que a ellos a la caída. Así estamos el día de hoy. ¿Qué piensan del mundo? Déjenmelo en los comentarios. Saludos especiales a Tamara Verónica por apoyar el periodismo independiente con su aporte a través de los Super Thanks a nuestro canal. Y claro, a todos y cada uno de ustedes por su tiempo. Si tú ves este canal por primera vez o lo ves frecuentemente y no te has suscrito, este es un buen momento para hacerlo. Ayúdanos a seguir creciendo día a día para poder llevarte este análisis, esta información a tu televisor, móvil, pantalla o tableta. Además, importantísimo, tu like y tu comentario y también que lo compartas, porque juntos somos más fuertes y mientras más seamos en esta comunidad, más fácil será que todos nos escuchen. Libertad o nada, señores, será hasta mañana. Esto es